mañana. Amor y control. Y no sé si usted escuchaba salsa, entonces va a identificar y va a decir, esa es la canción de Rubén Blades, ¿cierto? Sí, tiene que ver, porque a mí me gustó mucho la salsa, pero el mensaje que tiene esta canción es un mensaje muy especial en cuanto a la familia se refiere. Y hoy vamos a hablar precisamente de una familia. Y esa familia la encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas o de Lucas. ¿Por qué le pusieron San? ¿Era santo? Sí, era santo. O sea, sangra. Así como nosotros, Santa Berta, ¿o qué? Lucas 15 del verso 11 y vamos a leer hasta el 32. Les voy a leer la versión Reina Valera del 60. Amén. Así que, ojo, que sus oraciones no falte la oración por Israel, pero las oraciones para que el Señor nos dé. Aquí es donde tenemos que aplicar la oración que hacía la iglesia cuando Pedro estuvieron encarcelados. O cuando ellos salían a predicar, que la iglesia oraba para que ellos tuvieran de nuevo valentía, pudieran entregar la palabra a pesar de que lo que está sucediendo, que ya está escrito que tiene que suceder, no es Señor, quítalo, Señor, no, eso no, yo creo que la oración no es esa, que no entre, que salga, que eso, porque por un lado o por el otro van a entrar todos estos proyectos, porque la persecución tiene que darse, sino que lo que necesitamos es esa valentía y ese de nuevo para poder predicar sin miedo a que vamos a terminar privados de la libertad. Recuerden que cuando usted está preso físicamente, su espíritu tiene que estar libre. Amén. Entonces dice así, Lucas 15, verso 11, y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Uy, tantos dijeron amén. Bueno. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, o sea que ya vemos aquí una familia. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿A dónde fue? ¿A dónde vamos primeramente nosotros? Y deseaba, verso 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor, había otro, estaba en el campo, y cuando vino
y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, llamó al mejor de los criados, porque le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, es que su hermano ha venido y su padre ha matado al gordo, ha matado el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Será que le dijo algo con cizañita? Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Diga conmigo, todo lo del Padre es mío. Verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano ha muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti, mi Rey, mi Señor, por tu palabra, por el poder que ella trae, poder que clamamos para que sea sobre nuestra vida, para ayudarnos, Señor, a transformar, para ayudarnos, Señor, a renovarnos, para ayudarnos a volver a aquella imagen y a aquella semejanza con la cual tú nos creaste. Señor, que nos demos cuenta con tu sabiduría en dónde nos encontramos, pero hacia dónde tú nos quieres dirigir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y usted dice, amén. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Vemos una familia, ¿sí o qué? Y que estamos en medio de la familia, hablemos de la familia entonces. Una familia que aparentemente se veía buena, ¿sí o qué? El papá, sus dos hijos, bueno, no mencionan la mamá, pero además que la mamá está ahí también trabajando y haciendo todo. O eran viudos, o era soltero el hombre. Pero resulta que al hijo menor, nosotros muchas veces vemos mejor lo del otro que lo nuestro. Y el hijo menor, aunque estaba en los pastos verdes de su casa, veía mejor los pastos verdes de otro lado. Más bonitos, más interesantes, más llamativos, y entonces es lo que lo lleva a tomar la decisión de decirle al papá, entrégueme lo mío. Deme mi parte que ahora hago maletas y me voy. Y así fue, el papá no dice que él mismo, pero dice que luego el papá, de más que se tomó unos días pensando y le dijo, listo, tenga, usted no quiere estar conmigo, váyase. Y él arrancó y se fue. Y por eso es que la parábola del hijo pródigo es una de las historias más conmovedoras que nos muestra la Escritura. Nos ofrece una rica tela de juicio sobre las percepciones de la belleza y la fealdad de la vida. Porque el hijo pródigo, el hijo menor, experimenta tanto lo bello como lo feo de la vida. El hijo menor al inicio ve su futuro lejos de casa como una oportunidad bella y liberadora, llena de aventuras y autodescubrimiento. Entonces, ay no, la aventura, eso es lo que me gusta a mí, ¿cierto? Se imagina una vida sin restricciones impuestas por la estructura familiar. ¿A cuántos de los hijos nos gustaban que nos entraran temprano? ¿Que no nos dejaran ir a pasear? Esto es lo que el hijo menor ve. Y dice, no, es que mi papá toda hora como es de anticuado. ¿Ha escuchado eso? Ay, es que usted no se moderniza, actualícese. Estamos en otro tiempo. Lástima, hombre. Ya. Entonces, ahora es que tenemos que entender esto. Porque el hijo menor no quería esa restricción, él quería libertad. Se encontraba libre, pero para él y su mente y su corazón estaba atrapado en una esclavitud bajo la estructura familiar y la estructura social de su hogar.
Pero no quería esto porque estaba viviendo demasiado bueno. Yo como le digo a Camilo, ¿usted quiere lavar la ropa usted solo? Hágale, mijo, arranque, papá. Vaya a ver quién se la va a lavar. Todo esto lleva al hijo menor a pedir su herencia anticipadamente y a partir hacia tierras desconocidas. Y él sale y se va. Y después vamos a hablar de eso. Pero si usted se ubica allí en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, vemos que antes de esa parábola del hijo pródigo hay dos mini parábolas. Sabía que yo no entendía esas dos mini parábolas. Yo decía, ¿esto para qué está aquí? Pero el Señor permite o da esa iluminación para que pudiéramos entender. Y digo pudiéramos porque es lo que quiero transmitirles. Y es que antes encontramos la historia de el buen pastor, ¿cierto? Aquel buen pastor que dice o que tiene 100 ovejas, él tenía una iglesia pequeña, 100 ovejas, y se le pierde una, y él dice, ¿quién no deja las 99 e irá por esa una que se ha perdido? Pero quiero hacer una aclaración aquí. Él está hablando de ovejas, no está hablando de cabritas, porque vamos a ver precisamente qué es lo que sucede con la oveja que se quiere perder o que se ha perdido, no con el cabrito o con la cabrita que se ve. Y ahí es donde Juan dijo, eran de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, que no era oveja, era una cabra. Y por eso salió de nosotros sin ser de nosotros. Porque una vez me cuestionaron a mí, y yo oraba al Señor acerca de eso, y el Señor me daba claridad con esto, que porque como yo no buscaba a los que se fueron, y los que se fueron, ¿son ovejas o son cabras? Ahí es donde tenemos nosotros que colocar esa mirada. Porque ¿cómo vamos a buscar a quien no quiere dejarse encontrar? A quien le dicen constantemente, hey, es que estás equivocado, equivocada, lo que estás haciendo está errado, mucho cuidado con esto, pero como está velado y nunca fue una oveja, sino que sigue siendo una cabra, no va a entenderlo. ¿Cuántas veces usted le ha predicado o ha querido evangelizar a quienes todavía no se han convertido? ¿Y por qué no le han hecho caso? Porque no lo son. Cuando sean tocados van a poder recibir. Entonces, ojo, se dejan las 99 ovejas para ir a buscar ¿qué? Una oveja, no una cabra. Ojo, para que lo tengan presente. ¿A quién buscamos? Pero también está la otra mini parábola de una mujer que tiene 2 dracmas o 2 monedas. Y se le pierde una y esa mujer refluja la casa, la voltea patas arriba para encontrar una moneda. Está enloqueció. Pero resulta que es que esa moneda tenía el valor de un día de salario. Con razón la tenía que buscar, ¿sí o qué? ¿Cuánto vale el día de salario hoy con el mínimo? 40,000, 50,000. 50. Imagínese, usted le pierde 50, una moneda de 50,000. Por eso pelearon cuando acaban las monedas de 1,000, que no, eso en el bolsillo de perdía. Una moneda de 50,000 y que usted se le pierda. Entonces, en esta parábola, en la parábola del gran pastor, nuestro pastor es Jesucristo. Y nosotros somos las ovejas. Él tenía 100 ovejas, una de ellas se perdió y cuando una de ellas se perdió, él salió a buscarla, dejando las 99. Cuando la encontró, él se alegra y coloca esta oveja sobre sus hombros. Ojo que eso representa algo. Y ese colocarlo sobre los hombros representa seguridad y confianza. Estás conmigo. Ya no sientas, no sé, a veces cuando estamos solos sentimos temor y que me van a decir, me van a rechazar si yo vuelvo y todo esto, me van a mirar feo.
Pero el colocarlo sobre los hombros, ojalá la ovejita no esté muy gordita para poder ponerla en los hombros. Representa esa confianza y representa esa seguridad. Ahora, desde el principio esto se hacía así. Porque el sumo sacerdote representado en Aarón y en aquellos sacerdotes después de Aarón, ellos también cuando el Señor les manda a construir sus túnicas, manda a construir un efod. Y el efod es como un peto, un chaleco que se colocan sobre la túnica, pero el cual tenía dos hombreras. Y en estas hombreras tenían dos piedras en las cuales llevaban grabadas el nombre de las tribus de Israel. Entonces tenía 6 tribus a cada lado. Cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor, al lugar santísimo, llevaba siempre sobre sus hombros las 12 tribus de Israel. Entonces, desde el principio el Señor nos enseña, nos muestra con este símbolo del sumo sacerdote que Él nos está llevando sobre sus hombros para que usted y yo podamos estar no solamente confiados, sino seguros y no tener temor alguno de los que tenemos a nuestro alrededor, pero mucho menos de que nos vamos a perder. Entonces nos entrega y nos da una seguridad. Ahora, la parte, y aquí me sorprendía yo porque en esta parábola o en el capítulo 15 de Lucas encontramos la Trinidad también. Porque ya hablamos de que ese buen pastor es Jesús, ¿cierto? Ahora en la parábola de la mujer, de las 2 monedas, que dracma es la moneda en griego, una moneda de plata, encontramos la obra del Espíritu de Dios. ¿Y que para qué se encarga aquí el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Asegurarse de que cada uno de los que pertenecen al novio, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a salir, no nos vamos a perder. Entonces, por eso, la búsqueda desesperada de esa mujer, de buscar esa moneda que se le perdió. No tanto por el valor que tenía la moneda, que es lo que quizás hoy nosotros miraríamos, 50,000, no tanto eso, sino de que es la garantía del Espíritu de Dios colocando ese sello sobre aquellos que le pertenecen a Jesús, para que podamos permanecer. Por eso, para el Espíritu de Dios, es tan importante usted como lo soy yo. Ahí no escatima a ninguno por clase social, por género, por esto, no. Solamente porque hay algo clave en esto, arrepentimiento. Si hay arrepentimiento es donde tomamos valor delante del Espíritu para que el Espíritu nos pueda mantener para ser esa novia que nuestro Señor Jesucristo ha venido a desposar. Y lógicamente, entonces, en la parábola del hijo pródigo encontramos ¿a quién? Al padre, porque es el padre el que está allí expectante, el que le entrega la herencia al hijo menor, pero es como si el padre estuviese en la ventana creyendo cuándo va a aparecer por allá en el horizonte mi hijo. Porque según nos relata la palabra, cuando él ve a su hijo, él no espera llegar, esperemos que llegue. Dice la palabra que él salió corriendo a encontrarse con él. Entonces ahí es donde encontramos, dejaremos la 99 e iremos en busca de la una que se perdió. Pero no es que vamos a ir a meternos allá a la posilga donde está la oveja, sino que la oveja tiene que salir de la posilga para ser encontrada por papá. ¿Estamos entendiendo esto? Ojo, porque esto nos da el concepto de por qué no buscamos. Yo siempre le he dicho a ustedes que cada que tenemos una eventualidad o cada que queremos hacer algo, oramos a Dios y por qué Dios nos dice sí, por qué Dios no. Muchas veces no entendemos el por qué no nos deja hacer lo que queremos hacer, pero es por nuestro bien y porque es su voluntad.
Entonces no buscamos a los que se fueron, no lo dejamos de hacer, no porque, ay, es que estoy dolido y porque me hizo esto, no, sino porque el Padre nos está limitando y dice, alto, alto. Entonces entendemos mejor todo esto a través de esta parábola o del capítulo 15 de Lucas. Porque hasta que el hijo pródigo no salió de la pocilga, el padre no salió en búsqueda de él. Hasta que el hijo pródigo no reconoció que se había equivocado y que estaba pecando, el padre no lo encontró. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que darnos cuenta, tenemos que entrar a mirarnos en dónde nos encontramos. ¿Ya hemos aplicado a ese arrepentimiento? Para que podamos ver la importancia de estas mini parábolas y por derecha la importancia de la parábola del hijo pródigo. Porque en sí las tres en conjunto nos entregan de que nos podemos perder tanto fuera como dentro de la casa. El estar, y yo se los he venido diciendo hace varios días, el que usted se congregue no es símbolo de que ya eres salvo. Tienes más opciones que el que no se congrega, sí. Pero aún dentro de la iglesia, dentro de la casa, podemos estar perdidos y lo vamos a mirar. Nos podemos perder fuera de la casa como sucedió con la oveja. Todos aquellos que se han alejado de la iglesia o nunca han estado en la iglesia. Pero cuidado, nos podemos perder también estando dentro de la casa, como lo pasó, que sucedió con la moneda. También te puedes perder siendo cristiano. También te puedes perder siendo bautizado. Te puedes perder dentro o fuera de la casa. Dentro o fuera de la iglesia. Pastor, ¿y entonces a qué vengo? A aprender para no perderse, ¿sí o qué? Esta historia se hace importante por esto. Porque el hijo pródigo representa a la oveja perdida. Pero el hijo mayor, que siempre hablamos del menor y el mayor lo escondemos, por eso es que vive afligido, depresivo, que no hablamos de él. El hijo menor se perdió afuera, pero el hijo mayor se perdió adentro. ¿Cómo así? Vamos a mirar entonces. A través de todo esto es donde miramos precisamente amor y control. Para las mamás, sí, las mamás son corazón, pero no porque sean corazón, la mamá no puede tener un control en cuanto a lo que dan a sus hijos, que se vuelve alcahuetería. ¿Dónde está y cómo está la restricción de ese amor que se tiene? Porque por eso en muchas ocasiones, no siempre, pero en un gran porcentaje, para con nosotros los padres que somos razón, pero que colocamos la regla, la norma, el que somos estrictos, entonces no nos quieren, y por eso es que dice, ay no, mamá es una y papá cualquiera, ¿sí o qué? Y entonces nos negrean a nosotros. Pero, ojo, porque es que desde el amor también se puede tener un control. Y lo vemos precisamente en el padre. El padre inmediatamente el hijo le pide la herencia, él no dice, hágale, tenga, vea, ya estaba lista, váyase. Sino que dice, luego, él se la da. O sea que se tomó un espacio, un tiempo, para evaluar los pros y los contras acerca de lo que puede suceder o esperar dirección de Dios, llamémoslo de esa manera. Entonces, amor y control se hace bien importantes para determinar para no determinar dejándonos llevar por las emociones, sino para que nos demos cuenta que si hay un arrepentimiento, ese arrepentimiento nos conducirá al camino correcto o por el camino correcto. Entonces, ya les había dicho de que el hijo menor
vio mejor los pastos del frente que los pastos de su casa. Y entonces en el verso 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. A través o a raíz de que ya no tenía plata, para como de males, entran en una crisis de hambre en ese lugar, en donde él se encontraba. O sea, como quien dice, por eso es que dicen por ahí el refrán, que Dios no ahorca, ¿cómo es? Él aprieta pero no ahorca. Entonces, como quien dice, bolsillo pelado y sin nadie que le dé comida, devuélvase para la casa. El mensaje es claro, ¿cierto? ¿Cuántos que están en la casa? Yo les decía a ustedes hace días que si en la casa de Belencito, en la casa de Belén, en la casa del pan, ustedes estaban recibiendo pan, o si no estaban comiendo pan. Porque si lo que les damos aquí no es pan, vaya y venga. Pero si están siendo alimentados, luego muchos salen de la casa a comer sobras afuera. Entonces entran en una crisis. Pero como no hay arrepentimiento, la vergüenza no les permite regresar a casa. Porque es más valioso mi orgullo que lo que piensa Dios. Y entonces nuestra mente nos engaña diciendo, no, yo ya me arrepentí, pero es que yo no les voy a dar el brazo a torcer, que me vean así. No, pero les demuestro. Y por eso es que después uno se encuentra a muchos hijos menores en la calle y uno dice, ¿qué le pasó, hermano? No sé cómo está. Porque cambiamos el plato por una sobra. Entonces allí la gente en esta provincia donde los pastos supuestamente eran verdes y eran hermosos, ahora el hijo pródigo estaba viendo cómo estos pastos se secaban por la crisis que había. La gente sufría de hambre y él no supo qué hacer. Lo que nos deja claro aquí es que en primera instancia él no pensó regresar a la casa, el orgullo. Sino que él dijo, yo voy a ver qué hago, me la voy a desenvolver, ¿no? Yo voy a empezar a trabajar, es que yo soy, como decimos los paisas, yo soy berraquito, y no, aquí, verá. Y entonces después usted se encuentra al hijo menor, ¿qué hubo? ¿Dónde te congregas? No, por ahí, yo estoy yendo, pero hace rato no voy a tal parte. Porque muchos persiguen las iglesias grandes con el fin de entrar y salir y que no se den cuenta que fueron o no fueron. Hey, Guillermo vino hoy. No, pero como no somos tantos, si vino que venga o que no venga, lo mismo. ¿Y quién es? ¿Quién es? Ah, no. Ah, el que no. No, bueno. Entonces, esto es lo que sucede. Pero ojo, que esto pasa con muchos. Nuestra primera opción nunca ha sido Dios. Y ahí es donde viene el que nos hundamos más en el pecado o nos hundamos más en la crisis en que nos encontremos. Porque empezamos a hacer de todo, a querer solucionar, empeña el televisor, haga aquello, llame el pagadiario, y cuando nos vemos, Señor, ayúdame, ¿ya para qué? Ahora, Jesús estaba relatando esta parábola a los religiosos de ese tiempo, ¿cierto? A los judíos. Usted se puede imaginar la cara de los judíos cuando escuchan a Jesús hablar esa parábola y sobre todo cuando dice que este hijo menor deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué digo yo que el judío no tenía cuento con el cerdo?
Porque para el judío el cerdo seguía siendo un animal impuro. Recuerde que no hasta el inicio de la iglesia primitiva el Señor le entrega a Pedro aquella visión que baja desde el manto que baja del cielo y el Señor le dice mata y come, ¿cierto? No hasta el inicio de la iglesia. O sea que en este momento con Jesús todavía yo no tenía ese concepto de que todo, y además todavía no había sido todo purificado, porque todo se purificó a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Entonces, la cara de esta gente cuando Jesús está diciendo, no, él no encontró nada más, sino que ir a cuidar los cerdos. Imagínense este judío que cuidando cerdos. Y aparte de eso, y quería comerse la comida del cerdo. ¿Cómo? No, un judío cayendo hasta allá no podía caer más bajo. No porque estaba alejado de la presencia de Dios, sino porque estaba con los cerdos, imagínense. ¿Con quién nos juntamos nosotros cuando salimos de la iglesia? ¿Con cerdos? ¿Comemos la algarroba que comen ellos? Tenga presente que Daniel dijo, yo no me contaminaré de la comida del rey. Y no era que la comida del rey estaba vinagre. No era eso. Sino que él, en su voto para con Dios, en su obediencia para con Dios, dijo, nada de lo que coman los impíos comeré yo. No de la mesa del impío comeré yo. Y eso no fue que Dios se lo puso, eso fue honrar a Dios. Daniel honra al Padre a través de lo que él hace sin que el Padre lo pida. Eso es honrar, que es más que obedecer. Entonces, los judíos estaban ahí con su cara, me imagino, diciendo, esto es inconcebible. ¿Qué es lo que nos está contando este Señor? Eso no puede suceder en el pueblo judío. Pero resulta que la historia del hijo menor empieza a dar un giro de 360 o 180 grados. Porque dice que 360 vuelve a quedar en el mismo lugar, ¿sí o qué? De 180 grados. De volver a mirar hacia la casa. Va. Ya las algarrobas ya le estaban sabiendo maluco. O ya los cerdos no lo dejaban comer tampoco y lo corrían para allá, ¿cierto? No sabemos qué pasa, pero este joven reacciona y la palabra tiene una frase clave que dice, volvió en sí. Y esta misma palabra o esta misma frase la encontramos en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor estaba comiendo como las bestias. Porque la palabra dice, y el rey volvió en sí y reconoció quién era Jehová de los ejércitos. Y cuando él reconoce quién es vuelto a su posición de rey. El hijo menor volvió en sí. Y cuando volvió en sí, entonces fue cuando dijo, iré a la casa de mi padre y le diré que me trate como uno de sus jornaleros, porque ya no soy digno de ser llamado su hijo. Usted y yo no somos dignos de ser llamados hijos del Dios Todopoderoso. Pero por la muerte y la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos hechos dignos. Pero tenemos que aplicar a ese volver en sí. Si no volvemos en sí, entonces solamente vivimos una religiosidad. ¿Por qué? Porque el pecado produce un efecto terrible en nosotros. Como dicen por ahí, estamos velados. Nos enceguece. Y por eso es que aunque estemos comiendo buen pan, o aunque estemos en terrenos verdes, vemos mejor el que está allá. Y decimos, ay, pero vea cómo pasan de bueno. En cambio yo no puedo. Y aquí vuelvo y les recuerdo la frase que les decía hace días. Querer y no poder es esclavitud. Pero poder y no querer es libertad.
Nosotros estamos considerando que somos hijos, queriendo o teniendo poder. ¿Están pensando? El pecado nos hace ver el mundo desde un punto de vista falso, una ilusión, una óptica. Así como muestran en las películas cuando la gente camina en el desierto, yo no sé si eso es verdad, pero que usted, un oasis, usted sale corriendo para allá arriba que es un puñado de tierra ya, ¿cierto? No sé si es por el problema del calor o qué, que eso sucede, pero el pecado nos hace ver eso, que nos encontramos en un oasis cuando realmente estamos en pleno desierto. Nos hace ver a nosotros mismos bajo una luz errónea, considerando que lo que estamos haciendo está bien y que nadie se meta porque es mi vida. Y es donde no aceptamos cuando alguien se nos acerca a decirnos con todo el amor del Señor, te estás equivocando, cuidado, la Biblia no dice esto. Ojo con aquello, es metido en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos considerando que estamos haciendo lo correcto. Si yo voy a la iglesia cada 8 días y diezmo. Usted me dice que estoy mal. Ya Dios me lo hubiera dicho. Pero que Dios está escuchando. Entonces, ¿estamos velados por el pecado o hemos vuelto en sí como sucedió con el hijo pródigo? La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, Juan nos enseña, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que si volvemos en sí y aplicamos al arrepentimiento, el Señor está atento para limpiarnos. ¿Quién nos limpiará? Jesús. El Señor está presto para limpiar a uno de las ovejas, no cabras, que regresa porque volvió en sí. Se dio cuenta de que su caminar estaba mal, era un mal proceder. Se arrepiente, Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Él empieza una restitución total porque primeramente lo limpia. El vestido nuevo representa la justicia de Cristo que como un manto cubre al cristiano, al verdadero cristiano, si hay falsos. Ese manto es la justicia de Dios, la justicia de Cristo sobre todos aquellos que se arrepienten. No tienen solamente a la idea, sino de los que se arrepienten. Después de que somos limpiados. Ojo, el manto no va a estar sobre quien no ha sido limpiado y no nos limpiamos a nosotros mismos. No nos limpiamos. Por eso la justificación es por medio de la fe en Cristo. No la autojustificación por mis obras. No. No lo que yo haga. Cristo me justifica. Pero asimismo Él me limpia y al limpiarme pone su manto de justicia sobre mí. Para poder que el Padre me vea digno de ser hijo. Si no tengo el manto de justicia de Cristo, el Padre me va a ver como yo soy. No como Cristo. Por eso el Padre nos ve. Aquellos que hemos aplicado, que hemos vuelto en sí a través de su Hijo Jesucristo. A través de Él nos ve y por eso nos hace dignos. Por eso nos toma y nos consiente, porque es a través. Si no, estaría otra vez Robinson pecando. Otra vez Robinson, ¿cuántas veces? Pero como es a través del Hijo,
Entonces, por eso es que la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Porque es Jesús el que va a estar allá el día del juicio, al lado de Satanás allá como la fiscalía, y Jesús el defensor y el Padre como juez. Yo lo declaro culpable, dice el diablo, y Jesús dice, apelo. Él aceptó la sangre del cordero, la sangre que yo derramé. Él volvió en sí, aplicó el arrepentimiento y ahora está aquí. Eso es lo que Jesús dirá allá en el trono. Pero entonces, ¿cómo nosotros lo tomamos? Eso es lo que hace el manto de justicia. Ahora, el anillo. El anillo es la insignia que un padre le coloca a su hijo para poder tener como una reseña, una marca de que es original, de que correspondía a él. Por eso, pónganle en el anillo. ¿Y lo que sucedía con los reyes? ¿Qué sucedía con los reyes? Todo lo que tenga el sello del anillo del rey es una ley inamovible. Por eso lo que sucedió con Daniel en el foso de los leones. El rey mismo se fue. ¿Y yo qué hago? Y los mismos, los zápatras. Bueno, esas pulgas pues. Todos ellos, el rey quería deshacerse de la ley. ¿Qué fue lo? Rey, recuerde que lo que es sellado con el anillo no se puede diluir. Y el rey vigiló y ayunó por Daniel, un inmundo, un impuro, un impío. Y apenas amaneció, se fue a tocarle la puerta al horno. Daniel, ábrame. Y Daniel allá danzando. Al foso. Eso sí, yo pensé que están dormidos. Se fue a tocarle allá. Daniel, Daniel. Y cuando salió para un león y le abrió la puerta, ¿qué quiere mi hijo? Eso es el anillo. Una identificación de quiénes somos en él. Eso es lo que hace el padre con su hijo menor, restaurándolo a la posición original. ¿El padre lo colocó como un jornalero? No. El padre le dijo, eres mi hijo. Eres mi hijo. Y ahí es donde nosotros, ojo, tenemos que tener el corazón sano. Porque si la oveja se fue y regresa, tenemos que hacerlos dignos en el lugar de ellos. Y eso lo vieron ustedes, creo que en Corazón Abierto, la palabra que dio mi esposa en septiembre, ¿cierto? Si no la escuchó, ahí están las redes sociales. Corazón Abierto, ahora sí. O a puro corazón, ¿o qué? Si no la ha escuchado, ahí son dos. Acerca de devolver la posición original de quien se había ido. Pero de quien volvió, en sí. Quien volvió arrepentido. Ojo, porque no es que si la cabra viene aquí todavía sí, entonces le vamos a dar la posición, no. Si la cabra viene aquí todavía saltando y todo eso, no, mío, cálmese, hay que amarrarla, hay que darle agarrote para que pueda domarse y ahí sí devolvamos la posición. Hasta aquí todo bien chévere, ¿sí o qué? El hijo que se fue se perdió afuera, pero volvió en sí, se arrepintió, volvió y tomó su puesto original. Qué chévere, eso es con los de afuera. Ahora vamos a hablar de nosotros, ¿sí o qué? Con los que estamos adentro. El hijo mayor. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué sucedió con él? Él estuvo en la casa del Padre todo el tiempo. Él estuvo en la iglesia todo el tiempo. Pero aún así, el padre salió y le dijo, hijo, ven, entra a la fiesta. Venga, celebremos. Y el hijo, ¿qué dijo? No,
estando dentro se rehusó a celebrar. Estando adentro se rehusó a hacer la voluntad del Padre. Pero ojo, ¿qué fue lo que le dijo? Tanto tiempo te he servido. ¿De verdad le estaba sirviendo? Si usted y yo le servimos a Dios, que eso es lo que nos llenamos la boca diciendo, yo no le sirvo a los hombres, yo le sirvo a Dios. Si usted le sirve a Dios, usted cómo no hace la voluntad de Dios. Y si el Padre te está invitando a que entres a la fiesta independientemente para quién es y usted sirve a Él, usted tiene que entrar sin que le regale. Porque el Padre, el dueño de la casa, se lo está pidiendo. Pero ahí es en donde vemos entonces que dentro de la casa no hay garantía de que seamos salvos si no hemos vuelto en sí, si no hemos aplicado al arrepentimiento. Dentro de la casa nos perdemos igual. El Padre le rogó. Pero entonces este hijo le saca argumento y le dice, todo el tiempo he servido, todo el tiempo he estado contigo y ni uno de los cabritos me ha regalado. Fundamental, el Padre le dice, todas mis cosas son tuyas. Todo lo mío es tuyo. ¿Por qué no lo has usado? ¿Por qué no hemos usado los dones? ¿Por qué no hemos usado los talentos que Él nos dio a favor de lo de Él, del pueblo? Pero decimos servimos a Dios. Todo lo mío es tuyo, dijo papá. Pero estábamos tan ocupados, o el hijo mayor en este caso, tan ocupado que no vio las bendiciones. Pablo dijo, con toda bendición celestial hemos sido bendecidos. Si ya tenemos todas las bendiciones, entonces ¿de qué nos estamos quejando? Tenemos una cuenta bancaria y se nos olvidó la contraseña, entonces no tenemos nada. Y eso es lo que tenemos con el Padre. ¿Pero por qué? Porque somos como el hijo mayor, estamos dentro de la casa, pero no sabemos a quién tenemos en la casa. Por eso es que nos dejamos impregnar de lo que pasa en nuestro entorno, de lo que pasa a nuestro alrededor. Ah, Julanito no vino, ah, Peranito se fue, ay, no. ¿Acaso la fiesta no es para mí? El que no vino, él la perdió. Entonces yo, ¿por qué no me gozo la fiesta que está haciendo el Padre para mí? Ah, sí, es que el hijo menor es el que está haciendo homenaje. No le hace, pero yo me voy a gozar la fiesta. Porque a mí me invitaron. Muchas veces el que le hacen la fiesta no come torta. Yo, déjemela ahí, déjemela ahí. Porque el homenajeado está ocupado atendiendo. Ay, atienda que yo le ayudo, atienda que yo le ayudo. ¿Sí o qué, Ana? El Padre sale a invitarlo y el Padre le dice esas palabras: todas mis cosas son tuyas. Toda bendición celestial ha sido puesta sobre ti. Toda bendición celestial se ha sido entregada para ti. Pero ojo, aunque el Padre te la dio, no te la va a imponer. El Padre nos la da. Y ahí es donde dice la Escritura que el reino de los cielos lo arrebatan, o los violentos, como usted quiera ponerlo. Pero póngase violento con usted mismo. Porque si usted sigue siendo ahí todos los días, voy a la iglesia. ¿Y qué hicieron en la iglesia? Ah, lo mismo. Cantamos, levantamos la mano y amén, y me fui. ¿Y qué pasó? No, una bendición de palabra. ¿Y qué? No, yo no me acuerdo. Ah, usted es el que duerme todo el culto. Ah.
si tú y yo no extendemos nuestras manos para tomar las bendiciones que el Padre nos da, las bendiciones no las dan a dar, no las van a imponer. Nos van a llegar a tocar la puerta y nos traen, no, otra vez el que va a cobrar, que se vaya. Y después nos llaman, oiga, usted no estaba, iba a llevarle un mercadito. Ay, yo pensé que era Chepito. ¿Cuál de los dos eres? El hijo que se fue a la provincia, al país distante, el que pensaba que los pastos eran mejores allá. El que volvió en sí reconociendo los pecados, lo que había hecho, diciéndole al Padre, llámame como uno o trátame como uno de tus jornaleros. ¿O eres el mayor? El que está afuera, el que está perdido dentro de la casa, como la moneda, porque no tuvo una relación íntima con papá, sino una vida de religiosidad, donde pensaba seguir a Dios y pensaba servir a Dios, pero se servía a sí mismo, donde no tenía amor ni interés por el hermano. Me importa si sufre o no sufre, eso no me pasa de malas. No, yo cómo le voy a escribir y cómo la llama para que me diga metido. No, eso se llama interés. Eso se llama preocuparse por tu hermano si estás sirviéndole al Padre. Ah, no, pues que esa es la tarea que le toca al hermanito tal, el que haga la llamada. No, esa es tu tarea. Tu tarea de preocuparse por el otro. Pero no, ¿para qué? Entonces consideramos que estamos sirviéndole al Padre. Eso pensó el hijo mayor. Le sirvo al Padre. Solo porque no había cometido los mismos errores que cometió el hermano. Solo porque el hermano se fue, pero él permaneció. Pero siendo qué. Por eso fue que cuando el padre le dijo, todas mis cosas son tuyas, tampoco lo entendió. A través del capítulo 15 de Lucas podemos aprender la profundidad del amor familiar y la importancia de la humildad y el arrepentimiento. La profundidad del amor familiar. Pero el control, la importancia de la humildad y el arrepentimiento. Este capítulo 15 nos enseña todo ese concepto que tenemos que tener desde nuestra propia casa. Porque hoy decimos que tenemos una familia, pero ¿y qué? ¿Dónde está esa familia? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? A través de los altibajos, el hijo menor experimenta la belleza y la fealdad de la vida, pero finalmente aprende que el verdadero valor no siempre se encuentra en la libertad sin restricciones, sino que el amor y la comprensión dentro de la comunión de familia. A veces los chicos o cuando somos adolescentes, recuerden que tengo 18, a veces consideramos que papá y mamá son muy fastidiosos. A toda hora le dicen a uno que no. Siempre le dicen a uno que no. No, pero ¿cómo me voy a entrar a las 11 si a esa hora empieza lo bueno? Pero no empieza lo bueno ¿para quién? ¿Para los del mundo? ¿Acaso tú eres del mundo? Así es del mundo, entonces ya es otro cuento. Pero es que nos llevamos a nuestra mente una ilusión óptica, que porque mi hijo es cristiano, cuando ni siquiera coge la Biblia.
Es que mi hijo también es hijo de Dios, cuando ni siquiera ha vuelto en sí. Tengan presente que la carta a los romanos nos dice que Abraham dijo, Dios tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Quién? No yo. Yo no puedo decir mi hijo esto, no, porque yo no tengo el poder, es Dios. Señor, yo quiero que tú llames las cosas que no son como si fueran en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia. Usted que tiene el poder, yo no. Pero como suena tan bonito, llamo las cosas que no son como si fueran. Y nos engañamos con esa ilusión óptica que nos estamos creyendo porque, ay, yo ya veo a mi hijo sirviendo. Pero sirviéndole a quién, afuera. Ojo, las restricciones son bien importantes. Si usted no es la piedrita en el zapato para su hermano, para su hijo, para su familia, está perdiendo el tiempo usted. Es necesario. Nosotros siempre lo explicamos a través del resorte. Yo dejo que mi hijo estire, pero yo le digo a él, papi, si sigues estirando se revienta. Tienes que dejar que yo también estire. Entonces te cedo en unas cosas, pero en las otras tienes que ceder. Y me senté una vez, no sé si ya se lo comenté con Camilo, le dije, yo te obligo a hacer todo. Todo te lo obligo a hacer yo. Entonces vos querés hacer lo que te da la gana para no sentirte obligado. Hermoso. Pues hermanito, déjeme decirle que si quieres hacer lo que quieres, ahí está la puerta. De ahí para allá, haga lo que quiera. Pero en mi casa se hace lo que yo digo. Bueno, yo y mi esposa, pues para que no van a decir, ella también manda, sí. Menos esa maluquita por ahí, no me escucha. ¿Eres el menor? ¿Eres la oveja? ¿Eres la moneda? ¿O eres el mayor? ¿Cuánto control? ¿Y cuánto amor dice Rubén Blades, el hermano Rubén Blades? Tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para poder enfrentar la desgracia. Para que de esa manera nosotros podamos ver que aunque somos personas diferentes, tenemos la misma oportunidad, la misma condición. No tenemos más o tenemos menos unos que otros. Porque la Escritura nos dice que a todos nos dio por igual. Así que, si tú seas de uno, no tienes que decir, soy el menor, no, o soy el mayor, no tienes que decir. Pero yo sí quiero, bueno, yo no, perdone el Señor, que usted pase aquí, que usted vuelva en sí y que usted diga, esto me ha pasado. Usted va a hablar con papá, pero usted va a tomar la actitud que tuvo el hijo que se arrepintió, de salir de la comodidad y de venir adelante. Y dejar que papá hable a tu vida, como ya lo he venido haciendo. Dejar que papá sea el que hable a tu corazón.
recuerda que no es con el orgullo, sino que es por ti mismo.